Sean todos bienvenidos a nuestro podcast. Somos estudiantes de cuarto semestre. Soy Melanie Muñoz y también nos acompañan. Yeleni Guevara. Danea Bailón. Isaías Zambrano. Hoy exploraremos un tema fascinante, la influencia sociocultural en la personalidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el entorno en el que crecemos influye en la construcción de quiénes somos? Acompáñanos en este viaje en el que abordaremos sobre algunas influencias en la construcción de nuestra identidad y nuestro comportamiento. Claro, antes de empezar, primero es importante hablar sobre el concepto de la personalidad. La personalidad es un sistema complejo e integrado que abarca factores sociales, culturales, biológicos, individuales e incluso genéticos, los cuales se expresan a través de rasgos y comportamientos que distinguen a cada individuo. Su estabilidad depende de la relación del sujeto y el objeto, en situaciones específicas y precisas, ya que está en constante interacción con el entorno, y es de ahí que surge su dinamismo. Es importante también mencionar que la personalidad no cambia, se adapta, es permeable y su objetivo es brindarle al sujeto la capacidad de regularse y también de autorregularse, comprendiendo la adaptabilidad, la cual es fundamental para la adaptación del individuo. De hecho, si indagamos un poco más, Alport establece que la personalidad debe ser estudiada a través de dos enfoques. Está el enfoque ideográfico, que se defiende la unicidad del individuo, es decir, el entendimiento de la personalidad debe ser entendida dentro de cada individuo. Y está el enfoque nomotético, que manifiesta que la personalidad debe ser entendida comparando a las personas con variables específicas y tiene como objetivo la comprensión total del modo en que las variables se desarrollan e influyen en la cotidianidad del sujeto. De acuerdo a los dos enfoques que planteaba Alport y de los que Sayan habló, el fin de la psicología de la personalidad debe ser ideográfico, ya que debe entenderse al individuo dentro de la singularidad y dentro de la particularidad de cada persona. Estos dos enfoques también se conectan con la influencia sociocultural en la personalidad, ya que el enfoque tanto nomotético como el ideográfico nos permiten explorar no solo cómo las normas culturales impactan a grandes grupos, sino también cómo esas normas son interpretadas y vividas de manera única por cada persona. Ahora bien, Alport también teoriza lo que son los rasgos. Para él, estos rasgos son únicos e irrepetibles y se inclinan más a lo biofísico. Él los relaciona precisamente con el sistema nervioso. Estos rasgos motivan a las personas y reflejan su diferenciación a través del aprendizaje que se ha adquirido en base, pues, a sus vivencias, a las vivencias que experimentamos a lo largo de nuestro desarrollo. Claro, algo que también me parece súper importante destacar que manifestó Arport es justamente que sea cual sea la causa original para desarrollar un motivo o rasgo, en algún punto comienza a funcionar de manera independiente. E incluso él los clasifica en dos, que son la autonomía funcional perseverante y la autonomía funcional apropiada. Justamente la autonomía funcional perseverante son los hábitos o motivos o rasgos que ya no son necesarios para su propósito original, pero se siguen manteniendo tipo como un condicionamiento. Un ejemplo podría ser que uno empezó a fumar para liberar el estrés y ese hábito, bueno, eso ya se mantuvo por condicionamiento, bueno, también influye lo que es la nicotina y la adicción, pero no vamos a hablar de eso. Y la autonomía funcional, la autónoma, que justamente son los valores adquiridos. Además, Alport también clasifica los rasgos de distintas maneras. Entre estas tenemos los rasgos individuales, que son los que son propios de cada individuo, y los rasgos comunes, que son los que disponen diversas personas. Además, también menciona tres tipos de rasgos. Así es, Dania, están los rasgos cardinales, que son el núcleo de la persona. Predominan en todo lo que hace el individuo y son rasgos más marcados y predominantes. Por ejemplo, Melanie posee el rasgo cardinal de la generosidad. Siempre ayuda a los demás, ya sea donando su tiempo o compartiendo lo que ella tiene. Este rasgo define su personalidad y la hace conocida por su amabilidad y también por su solidaridad. Es decir, el rasgo de la generosidad predomina en todo lo que ella hace. Además de este otro rasgo, también están los rasgos centrales, que complementan a los rasgos cardinales e influyen en el comportamiento, claro, dependiendo del contexto. Y los rasgos secundarios, que aparecen de vez en cuando, estos pueden ser referirse a los gustos, a las preferencias, el temperamento,
estos no influyen tanto en lo que realiza el sujeto. Es muy interesante ver cómo también este concepto de la personalidad trae consigo una gran historia, ya que a lo largo del paso del tiempo, varios autores, según el modelo, han expuesto su concepto de personalidad. En este caso, hemos propuesto un concepto con un enfoque integral. Ahora, una vez ya explicado lo que es la personalidad, y hay que tener muy en cuenta lo que se mencionaba antes, que la personalidad no cambia, sino que se adapta. Y en ciertas ocasiones puede que algunos rasgos se presenten más que otros. Pero esto no quiere decir que en sí la persona cambie, sino que también hay ciertos factores que influyen en ella. Bien, también es muy importante recalcar la diferencia entre lo social y lo cultural. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo suele relacionar como que es lo mismo, pero no, no son lo mismo. Lo social se refiere a las interacciones entre las personas y los vínculos que se forman dentro de una sociedad. Se enfoca en las relaciones humanas y también se enfoca en estructuras sociales. Incluye procesos como la comunicación, las normas sociales, el comportamiento grupal, roles que pues las personas desempeñan en diferentes contextos, ya sea en la familia, en el trabajo, en la comunidad o demás. Lo social es dinámico y se construye constantemente a través de las interacciones humanas. Además, lo social no actúa de modo directo o de forma lineal, sino que este es mediado por condiciones internas, como biológicas o psicológicas. Y algo que me parece muy importante resaltar es que nosotros somos una respuesta con el encuentro social. Por esta razón es que no se debe excluir esta parte social en el estudio de la personalidad. Sí, precisamente, Melanie, la cultura y lo social no se deben confundir, son dos conceptos diferentes. La cultura es algo más intrapersonal, más de uno mismo. En cambio, lo social se basa básicamente en las relaciones interpersonales y los vínculos que vamos formando. Lo cultural se centra más en lo que son los valores, las creencias, las costumbres, tradiciones y símbolos. La cultura es simbólica. Estos símbolos compartidos nos dan identidad. Y esta se enfoca en significados compartidos que se transmite de generación en generación. Es un tipo como de herencia de conocimientos, valores y costumbres aprendidas. Claro, entonces podemos decir que lo social es el vínculo por el cual lo cultural se transmite y se mantiene. Estas prácticas sociales están influenciadas por normas culturales, mientras que la cultura pues puede evolucionar debido a los cambios que existen en las relaciones sociales. Por ejemplo, la incorporación de mujeres al mercado laboral se ha transformado tanto las estructuras sociales como los valores culturales asociados a la mujer trabajadora. Bueno, este proceso demuestra que la cultura y la sociedad se moldean mutuamente en un ciclo dinámico. También, o sea, lo social se refiere a las interacciones humanas en tiempo real, mientras que lo cultural abarca el marco simbólico y de significados que influye y da forma a tales interacciones, a estas interacciones. Por otro lado, también es importante eh, considerar que, que consideremos que no podemos separar a la personalidad de la cultura, debido a que una parte fundamental y esencial de la formación de la personalidad, la construcción de esta misma, es el contexto cultural en el que se desarrolla el individuo. Es decir, que no es lo mismo que una persona se críe o cree o que vaya creciendo, se vaya desarrollando una cultura quizá como la ecuatoriana, que tiene ciertas tradiciones, ciertas costumbres y ciertos pensamientos, ciertas creencias o cierta construcción moral, a que otra persona se vaya a criar en o vaya a crecer y desarrollarse en otra cultura que tiene otro tipo de creencias, otro tipo de pensamientos. Es también así que esta cultura determinará en gran medida, como ya mencioné, la línea de pensamientos, las creencias y la construcción moral de la persona. Claro, o sea, en lo social es una base, digo, lo cultural es una base sumamente influyente. Sin embargo, lo social me parece que es como un autorregulador del individuo, ya que influye internamente en el sujeto a través de lo que son las normas sociales. Sin embargo, esta parte social también trae varias consecuencias, como lo son los ideales, los valores,
las convicciones, los proyectos e incluso las motivaciones. Específicamente en el proceso de desarrollo del individuo en los primeros años de vida, el niño está moldeado por su entorno familiar y este obviamente está influenciado por contextos culturales. La cultura actúa como un marco de referencia para la interpretación y el concepto del mundo. Sin embargo, al inicio de la vida, esto no es más que una interacción unilateral, ya que el niño aún no tiene estos recursos personológicos para poder comprender el entorno, por así decirlo. Entonces, el niño se convierte en un mero receptor del entorno que lo rodea, por lo que no es capaz de responder a esta influencia, como ya lo mencioné. El niño no tiene esta habilidad, no alcanza estos recursos personológicos aún, porque su desarrollo aún no está completado. Es muy interesante esta parte que mencionó Dania, porque el entorno familiar es un espacio directo para los niños, es un espacio en el que pues van a aprender de esta forma pues directa, como ya se mencionó. La dinámica también de la familia y tiene influencias culturales y también sociales. Y hablando también un poco de esta unilateralidad, es cierto, pero no obstante, esa influencia no es permanente, o sea, esa forma de influencia no es permanente, puesto que en determinado momento la personalidad puede también afectar la cultura, dado que las personas tienen características únicas en su personalidad y estas incluso llegan a cuestionar normas establecidas, introducen nuevas ideas y también pueden influir en ciertos cambios culturales. Un ejemplo de esto es la diversidad de personalidades dentro de un grupo. Hay un grupo, pero no todas las personas de ese grupo tienen los mismos rasgos. Esto destaca que la cultura también no es estática, sino que pues está en constante evolución. Qué interesante, Mel. Bueno, por otro lado, también es importante mencionar la naturaleza interactiva del ser humano, ya que la comprensión y el entendimiento del humano es producto de su historia social. Y es un conjunto activo que interpreta y transforma las influencias del entorno, seleccionando e interiorizando. Por esto, podemos decir que la personalidad es una construcción compleja que integra diversos factores, que son biológicos, socioculturales y lo psicológico. Esto se expresa en su capacidad de regulación y de la autorregulación. También la idea de Lev Vygotsky permite acentuar esta noción del carácter activo. ¿A qué nos referimos con carácter activo? Bueno, esto es como la tendencia a actuar de las personas con su entorno, siendo mediatizado por la influencia sociocultural, así como que ningún hecho en sí mismo o alguna situación en sí misma tiene un significado total para la personalidad y su desarrollo, sino solamente cuando dicha influencia es condicionada de tal forma significativa y origina experiencias propias en el sujeto. Bien, sí, justamente, Sayan, toda esta relación está intrínsecamente conectada con el significado que nosotros le damos a nuestras experiencias y vivencias, siendo esto es algo más subjetivo, la interpretación es subjetiva, por lo cual también puede ser muy subjetivo la manera en la que vamos a reaccionar y procesamos estas diversas situaciones. Claro, de la misma manera, estas respuestas o reacciones que mencionó Dania son influenciadas por los estímulos externos, ese tipo de estímulos pueden ser una gran variedad de situaciones. Eh, así, es así que los contenidos de la personalidad son un reflejo de la realidad externa. Entonces, a esto se le llama sentido psicológico, ¿verdad? Y a esto es a lo que le decimos o le llamamos sentido psicológico. Se mencionó lo de los valores y estos se integran a la personalidad en cómo me comporto, gracias a los sentidos psicológicos. Hay que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de sentidos psicológicos, hablamos de el significado que nosotros le damos, pues, a algún elemento o a la realidad misma. Hablamos así de la subjetividad. Es así como se interiorizan individualmente los valores que nos proporciona ¿quién? La cultura. Estos no son incorporados de forma mecánica al sujeto, sino que pasan por un largo proceso de construcción activa, por lo que el sujeto es capaz de darle
a dicho contenido una función en base a su historia y a sus recursos. Esto también se relaciona con la premisa de que el ser es activo con su entorno. Es decir, se interiorizan los valores de la cultura después de darle un sentido propio. La cultura no solo define nuestras tradiciones y costumbres, sino que también moldea cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos en el mundo. Sabemos que necesitamos comer y es la cultura quien nos enseña qué comer, cómo comer, cuándo comer y dónde comer. Este ejemplo enfatiza la importancia y la relevancia que tiene la cultura en nosotros. Sí, de hecho, si teorizamos un poco más, podemos encontrar que Carl Roger, habló sobre el yo ideal y cómo este se forma a través de nuestras experiencias culturales. De hecho, planteó que es una construcción psicológica que representa quién queremos llegar a ser. Es como una meta interna que aspiramos a alcanzar. Este yo ideal se nutre de nuestras experiencias culturales, sociales e incluso familiares. Según Roger, nuestra percepción de nosotros mismos, este yo real, se ve moldeado constantemente por las expectativas externas del entorno, lo que también puede generar ciertos conflictos internos. Exactamente, es así que podemos decir que una sociedad que valora altamente la competencia y el éxito profesional y una persona que puede desarrollar, o sea, es una persona que puede desarrollar un yo ideal que incluye características de cómo ser ambicioso, competitivo o económicamente exitoso. Incluso si estas no reflejan sus intereses o valores auténticos, si el yo real de esta persona difiere significativamente de este yo ideal impuesto culturalmente, puede experimentar una sensación de incongruencia que impacta, bueno, en su autoestima y su salud emocional. Por ejemplo, un joven que creció en un entorno donde el éxito profesional es altamente valorado, se siente presionado a convertirse en abogado, pero bueno, su verdadera pasión o lo que realmente él quiere ser es psicólogo. Pero esta discrepancia entre el yo real y su yo ideal impuesto culturalmente, pues genera en él una profunda insatisfacción y afecta lo que es en el autoestima y bueno, su bienestar emocional. Lev Vygotsky, como he mencionado a lo largo del podcast, es uno de los autores que más ha desarrollado esta relación entre la cultura, la sociedad y la influencia que tiene en el individuo. En su teoría sociocultural, él relaciona profundamente la relaciona con el concepto del yo ideal de Carl Rogers, especialmente cuando consideramos cómo las experiencias culturales y sociales moldean la personalidad. Según Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores está mediado por las interacciones sociales y las herramientas culturales. A esto se refiere con que una parte fundamental para que el individuo se siga desarrollando, porque el desarrollo es constante, o sea, no hay un... Si bien tenemos teorías que nos mencionan las etapas de desarrollo y cómo linealmente se siguen, no quiere decir que cada cierta etapa, o sea, nos quedemos con criterios y aprendizajes específicos, sino que a lo largo de la vida vamos aprendiendo y este aprendizaje constante es lo que hace que constantemente estemos desarrollándonos. Y esta interacción con las personas, esta comunicación, es lo que hace que el individuo potencialice ciertas habilidades y pues estas funciones psicológicas superiores pues evolucionen y se sigan desarrollando y se sigan reforzando. También como el lenguaje y los valores de la sociedad en la que vivimos es algo importante para que las personas continúen aprendiendo o adquiriendo nuevas habilidades o quizá nuevos recursos a los que les pueden servir en el futuro. Sí, y justamente hay influencias como los valores que nos da la cultura y también esa herramienta del lenguaje que es como podemos expresar nuestra también subjetividad, que si bien no se puede manifestar de manera completa, el lenguaje permite que de alguna forma pues se exteriorice. Algo muy importante que también mencionó Sayan es en referencia al aprendizaje. Al hablar de cultura también se incorpora el aprendizaje.
Al hablar de enculturación nos referimos al proceso mediante el cual se aprende la cultura. ¿Por qué hablo de lo relaciono con lo de Saya? Porque a lo largo de nuestra vida nosotros siempre vamos a aprender de alguna u otra forma. Fariñas León manifiesta que cualquier pregunta sobre el desarrollo nos lleva al aprendizaje, pues esta es pieza clave de la actividad humana que conduce al desarrollo de la personalidad. Analizar también este proceso de aprendizaje es complejo, ya que, de acuerdo con Vygotsky, hay unidades. Está, por ejemplo, la unidad de vivencia, que representa la experiencia subjetiva uniendo lo emocional, lo cognitivo y lo social. Antes de hablar un poco sobre lo que es la vivencia, me gustaría destacar un punto importante en este ámbito educativo. De hecho, Vygotsky estableció que la escuela es ese medio educador que culturaliza al individuo, ya que es a través de esta que nosotros aprendemos valores, normas, conocimientos como el idioma, la historia, las tradiciones y las costumbres, que es de esto, es ahí donde se ve arraigada esta cultura, nuestra cultura. Y también aprendemos lo que son las habilidades sociales y a relacionarnos interpersonalmente con los individuos y a integrarnos en sociedad. Esto básicamente nos culturaliza, ya que nos permite, abre paso a las puertas de la sociedad, básicamente. Bueno, y también es importante mencionar lo que son las vivencias, retomándolo de hecho. Las vivencias no son solo individuales, sino que también son históricas. Cada generación enfrenta contextos culturales que configuran sus procesos de aprendizaje. Además de la vivencia, Vygotsky manifiesta otras unidades, que son lo general y lo singular, y la interiorización y la exteriorización. Lo general y lo singular es donde se analiza cómo el aprendiz internaliza la cultura de manera única. Aquí viene más lo que es la subjetividad. Y la interiorización y exteriorización va más donde se examina cómo el aprendiz transforma estas normas culturales a través de la expresión personal. Además de las unidades que mencionaba Dania, también Vygotsky plantea las unidades de dependencia e independencia, que son aquellas que estudian el tránsito del aprendizaje desde la independencia hasta la autonomía. También lo actual y lo potencial, que explora la zona de desarrollo próximo, como un espacio dinámico entre capacidades presentes y futuras. Por lo tanto, el aprendizaje debe estudiarse como una actividad integral de la personalidad, no como un simple proceso mental, que es algo que usualmente suele pasar en el sistema educativo, en el que se le da muchísima más relevancia a esta parte cognitiva que a la parte afectiva. Es así que se requiere analizar las vivencias, cómo expresan las vivencias y cómo expresa lo cognitivo y lo afectivo. Considerar las estrategias y estilos de aprendizaje como reflejo de la creatividad del individuo y explorar cómo el aprendizaje personaliza la cultura y fomenta la libertad y la autoeducación del sujeto. Como con creatividad nos referimos a que el individuo, no todas las personas aprenden de la misma manera, ni con los mismos métodos, ni con las mismas herramientas. Es decir, que porque una persona no aprenda con la misma rapidez que otra persona, no quiere decir que haya algo malo o haya algo que esté fuera de lo normal, sino que quizá esa persona puede que no esté procesando esta información con esa herramienta específica. Es por eso que en la enseñanza es necesario que se busquen métodos y herramientas para que, a pesar de que ese individuo no esté aprendiendo con esa misma herramienta que están aprendiendo todos los demás, pueda procesar esa información, pero quizá con otros métodos. Sí, también hacemos énfasis en este aspecto, ya que como lo mencionó Dania, la escuela es ese medio educador donde se nos culturiza. Entonces, desde una perspectiva sociocultural y también, ¿por qué no?, en consonancia con enfoques integrales del desarrollo humano, se plantean diversas críticas que saltan carencias al modelo de educación tradicional en aspectos pedagógicos, sociales, emocionales y culturales. De hecho, yo justamente tengo una crítica hacia este modelo educativo tradicional, ya que este tiende a segmentar las disciplinas, o sea, enseña materias de manera aislada. Y esta fragmentación es precisamente lo que ignora la naturaleza holística del aprendizaje,
donde las habilidades cognitivas, emocionales y sociales están interconectadas. No creo que se va a separar ahí, creo que de ahí ya se empieza mal. Exactamente, Dania. Además, la separación limitada de la capacidad del estudiante para aplicar el conocimiento en contextos reales. Como consecuencia, los estudiantes pues aprenden de manera mecánica, memorizando información sin comprender bueno, su relevancia o la utilidad que ésta tiene en la vida cotidiana. Esto genera adultos que pueden ser competentes técnicamente, pero carecen de habilidades esenciales para el bienestar personal y la convivencia social. Un ejemplo de esto puede ser un estudiante que pasa horas memorizando fórmulas matemáticas para aprobar un examen. Sin embargo, nunca se le ha enseñado cómo aplicar estas fórmulas en situaciones de la vida real, como calcular el presupuesto mensual o entender sus intereses de un préstamo. Como resultado, pues bueno, esta persona puede obtener buenas calificaciones, pero al llegar a su adultez se siente perdido al enfrentar decisiones financieras cotidianas. Esto demuestra, bueno, o muestra que la separación entre la teoría y la práctica limitada, pues su capacidad para utilizar el conocimiento de esta manera efectiva en la vida cotidiana. Bueno, aquí podemos ver cómo el aspecto emocional del estudiante ha sido excluido. Usualmente el sistema educativo tradicional tiende a centrarse en la cognición, que si bien es un aspecto importante y es algo que constantemente debe estarse desarrollando, no hay que dejar de lado los conocimientos y las habilidades actuales, o sea, no hay que separar también a lo que se refiere al desarrollo emocional. Con esto quiero decir que en lo que menciona Yeli, muchas veces también se le da, anteriormente, ahora ha cambiado un poco, se le da mucho más peso al aspecto de memorizar. Y que si bien es cierto, no hay que dejar de lado la importancia que tiene la memoria en el aprendizaje, pero quizá también es importante que, así como se le enseña a potencializar sus habilidades o sus habilidades y la parte cognitiva, también se le puedan dar herramientas en el aspecto emocional para que para que esa persona pueda desarrollarse y pueda tener ciertos mecanismos con los que reaccionar ante ciertas situaciones en su vida personal. Es decir, mantener un equilibrio en la parte cognitiva y el desarrollo emocional. Es así que, ¿cómo podemos esperar que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo si nunca se les enseña a gestionar sus emociones para comunicarse de manera efectiva? Por ejemplo, en los trabajos en grupo suele suceder que quizá no tienen estas herramientas para gestionar sus emociones o quizá comunicarse con sus compañeros de manera efectiva. Entonces, esto afecta en su parte académica. Además, lo emocional está muy relacionado con lo cognitivo. Influye demasiado en, por ejemplo, la atención, en la memoria, que pues son procesos muy necesarios para el rendimiento académico. Por esto, que no se debe separar lo cognitivo y lo emocional. Inclusive esta es la base de pues esa capacidad de regulación y autorregulación. La educación tradicional, además de esto, frecuentemente sitúa al maestro como la figura central y al alumno como un receptor meramente pasivo de información. ¿Esto qué hace? Pues este modelo ignora el papel activo del estudiante en su propio aprendizaje y esto pues se despliega justamente de lo que se mencionó anteriormente, de que somos un ser activo con el entorno. En este caso, el estudiante es un ser activo con este proceso de aprendizaje. Y bueno, al ignorar esta premisa, se puede desalentar la autonomía del estudiante, su creatividad o inclusive su exploración personal. Claro, además la cultura también proporciona recursos como los que el individuo pueda actuar y responder a los estímulos que se le presenta. Estos recursos en su mayoría son aprendidos en base a la observación y los modelos con los que crecen las personas. Vygotsky menciona que la zona de desarrollo próximo es un ejemplo de cómo un individuo puede potencializar sus habilidades con la ayuda de una guía. Esta teoría menciona que una persona puede desarrollar sus conocimientos con la ayuda de un maestro o compañero, diferenciando lo que el individuo o este sujeto puede hacer por sí mismo a lo que puede lograr con asistencia
o apoyo de alguien que esté guiándolo en este proceso de aprendizaje. E incluso en los elementos de esta teoría, si bien no recuerdo, mencionan lo que es el desarrollo real, que es básicamente cuando el individuo ya domina los conocimientos por sí solo y puede realizarse de manera autónoma, o sea, es autodidacta, se puede defender solo. Otro elemento también es el nivel de desarrollo potencial, que son los conocimientos o las habilidades que una persona puede desarrollar con la orientación adecuada. Y justamente es por esta razón que es muy importante que el maestro sirva como esta guía para el aprendizaje para los estudiantes. Esto también se relaciona con el último elemento que justamente es el que nos va a mencionar Ariel. Sí, por último tenemos, bueno, lo que es el andamiaje, que es el desarrollo, que es aquello que la persona le brinda este soporte al individuo para que pueda progresar. Por ejemplo, el andamiaje en la cultura que se observa en los rituales de iniciación en las comunidades indígenas. Aquí, es durante un ritual de paso de la adultez, los ancianos guían a los jóvenes a través de la enseñanza sobre sus tradiciones, valores y habilidades necesarias para afrontar la vida adulta. Este apoyo les permite comprender sobre su identidad de su identidad en la cultura y asumir las responsabilidades que ellos necesitan. Mientras que con el tiempo, bueno, los jóvenes se convierten en futuras guías de sus comunidades. Sí, también justamente retomando mi discrepancia anterior, otro punto a considerar es cómo el sistema tradicional suele imponer estos estándares homogéneos de aprendizaje. O sea, ya hay estándares de belleza, estándares de todo, incluso hasta en la educación, no me parece realmente. Y bueno, no consideran estas diferencias individuales en los intereses, estilos de aprendizaje, ritmos y hasta los contextos socioculturales. No todo el mundo, somos personas distintas y nadie aprende de la misma forma. Todos somos diferentes, incluso si tenemos rasgos más inclinados o parecidos, hablando del enfoque nomotético. Pero bueno, este enfoque desconoce que cada individuo tiene un potencial único y que el aprendizaje debe adaptarse para ser inclusivo y equitativo. Incluso en las adaptaciones curriculares mencionan el cómo el educador se tiene que adaptar a las necesidades del estudiante. Este me parece un punto súper importante, por lo que muchos estudiantes también son etiquetados bajo este estándar como problemáticos o inclusive vagos, debido a estas categorías, cuando no se ajustan a las exigencias que se les ponen en los estándares. No, no me parece algo correcto realmente. Bueno, por otro lado también tenemos el modelo educativo tradicional, que valora principalmente los resultados mediables como calificaciones o puntajes en exámenes, dejando a un lado el proceso de aprendizaje. Este énfasis en los resultados crea, bueno, una cultura de competencia y estrés, donde el principal objetivo es aprobar exámenes en lugar de adquirir conocimiento, que es lo que mayormente se debería hacer. Además, se fomenta la memorización superficial y también se desmotiva a los estudiantes a lo que es la curiosidad intelectual y también el pensamiento crítico. Adicional a esto, la falta de adaptación del modelo educativo a las necesidades actuales es otro punto clave que afecta en la formación de los estudiantes. Este mundo está cambiando y es algo que no podemos negar y que todos lo vemos y cambia constantemente y rápidamente, sobre todo por la tecnología, que es algo que está en todos lados y es de algo que nos rodeamos, pero nuestras estructuras educativas siguen siendo las mismas que desde hace siglos. Es así que quizá debemos considerar que, a pesar que sí se deben conservar ciertas cosas del sistema educativo, de estas estructuras educativas, quizá también se deberían hacer adaptaciones a, por ejemplo, el uso de la tecnología, claro, moderadamente, de una manera en la que se puede usar para el aprendizaje de manera adecuada. Esto impide también desarrollar, por ejemplo, estas estructuras que se siguen manteniendo desde hace siglos. Esto impide desarrollar la flexibilidad mental necesaria para adaptarse a cambios que ellos mismos van a enfrentar en el futuro. Jelly mencionó algo que me parece que, que es esta cultura de competencia, que en ciertos países suele exigirse mucho al estudiante.
y se alaba solamente a aquellos que cumplen con estos criterios o estos estándares que se le imponen, o bueno, a los que están sometidos, pero quizá dejan rezagado a los estudiantes que no cumplen con esa nota perfecta. No porque no cumplan con esa nota perfecta quiere decir que el estudiante sea un mal estudiante, sino que quizá se premia mucho más o se vanagloria mucho más al estudiante perfecto, entre comillas, y no, quizás esto crea esta cierta competencia, como también las sociedades que están que son sociedades muy productivas y, por ejemplo, sociedades capitalistas, todo esto influye también en el desarrollo de los estudiantes y en sí del desarrollo de los individuos. Sí, y ahí se habla sobre esta variabilidad geográfica, ya que en diferentes países, continentes, pues hay distintos contextos socioculturales. Inclusive se relaciona pues con la teoría que planteaba Carl Roger sobre la construcción del yo ideal. Todo esto influye en esta construcción. Y esta situación que destacó Sayan se relaciona con esta brecha generacional, ya que muchas veces no se acepta este cambio de que ahorita se utilicen más recursos tecnológicos también para la educación. Y justamente también las personas mayores ya tienen pues su personalidad ya construida y por esta es una de las razones por la cual se presenta pues esta discrepancia, ya que ellos vivieron en un contexto social y cultural diferente al nuestro. Ahora bien, el modelo educativo tradicional muchas veces no toma en cuenta las particularidades culturales, históricas y sociales de los estudiantes y sus comunidades. Destaco la frase que mencionó Dani anteriormente. Es algo que puede sonar lógico, pero pasa desapercibido a pesar de su obviedad, y es que somos personas diferentes. La crítica al modelo educativo tradicional no busca únicamente señalar sus fallos, sino abrir el camino hacia una educación transformadora centrada en el desarrollo integral del individuo en relación con su contexto sociocultural. De hecho, me parece súper interesante e inclusive perspicaz de tu parte este planteamiento que das sobre un enfoque integral acerca de la educación. Yo considero que si empezamos a conectar más las materias con las experiencias prácticas y reales, los estudiantes se sentirán más motivados porque no hay mejor manera que aprender que es a través de algo que te guste. Yo considero, bueno, desde mi postura, yo aprendo mucho más desde cosas que me gusten. Siento que cosas como la música, los hobbies, el arte, fomentan mucho el aprendizaje. Además, el aprendizaje reproduce lo que la cultura le ha legado como herencia. Por ejemplo, el lápiz sirve para escribir o hacer otras funciones, pero esto no lo realiza de modo mecánico, sino que imprime su sello particular, es decir, que lo personaliza. Además de eso, lo deforma creativamente. Por eso es que decimos que nuestras percepciones son un reflejo adecuado, no una copia de la realidad como tal. Se debe profundizar la naturaleza del aprendizaje que nos permite descubrir cómo el aprendizaje interioriza y a la vez personaliza la cultura. Vygotsky también subrayó que el desarrollo humano está mediado por herramientas culturales como el lenguaje, los símbolos y los sistemas de valores. Una cosa que debo mencionar y que es algo que escuché anteriormente es que también la manera en la que significamos las cosas pues es parte también de la cultura. Y esto podría ejemplificarlo también con las cosas o cómo vemos la vida. A veces bueno, todos crecemos con esto sabiendo de que nacemos, crecemos, vivimos y bueno, posteriormente morimos. Pero aquí en algunas otras culturas la significancia también de la muerte está regido mucho por la cultura. Es decir, quizá aquí lo vemos como una pérdida, pues es normal sentirse así, pero en otras culturas lo ven de otra manera y quizá tienen otro tipo de rituales o otro tipo de percepción sobre eso, como que es alcanzar el punto máximo o entre otras cosas. Y esto también se refleja como parte de la cultura. Y claro, también el lenguaje.
Por ejemplo, es una herramienta psicológica fundamental que no solo permite la comunicación, sino que también estructura el pensamiento y regula la conducta. En esta parte del lenguaje, Vygotsky mencionaba que el lenguaje era más que una forma de comunicación. Es este simbolismo que permite la expresión de la subjetividad, reconociendo la subjetividad con la interpretación y el significado que le damos pues a elementos de la realidad o a la realidad misma. Y bueno, todo esto, esta construcción está influenciada pues por estos factores tanto sociales como culturales. Precisamente, Melanie, el lenguaje es básicamente cultura. El lenguaje es cultura, de hecho. En las líneas de investigación del factorialismo, si bien no recuerdo, se menciona acerca de lo que es la hipótesis léxica y la tradición factorial. La hipótesis léxica es justamente las diferencias individuales más relevantes que se reflejan en el lenguaje. Y el lenguaje, la tradición factorial, es como el lenguaje se refleja como una base de datos y referencias para identificar un rasgo al momento de definir la personalidad. Y también es importante mencionar de que el lenguaje de la personalidad se refiere a fenotipos en vez de los genotipos. Como ya sabemos, los genotipos es lo que se hereda, algo más biológico. En cambio, el fenotipo es la manifestación externa de estos genes. Son las características observables del individuo, básicamente. Sin embargo, esta está fuertemente influenciada por lo que es el genotipo y el ambiente. Claro está. Me llama la atención sobre lo que el lenguaje es cultura. También se refiere inclusive que el lenguaje es aquello que nos diferencia de los primates, desde que apareció pues este gen. Ya estamos por terminar el podcast y es muy interesante cómo, a pesar de que hemos hablado con este enfoque sociocultural, también hemos relacionado con otros temas como la naturaleza activa del ser humano, la subjetividad, la importancia y la relevancia también de los sentidos psicológicos, de cómo nosotros mismos em, le damos un sello propio a lo que aprendemos en la cultura, a los valores, cómo internalizamos y cómo exteriorizamos, cómo nos expresamos, el espacio también de la educación, que somos personas diferentes, que estos rasgos permiten nuestra particularidad. Y por esto y más, es muy importante al momento de estudiar la personalidad tener un enfoque integral. ¿Por qué? Porque esto permite un conocimiento y un estudio más holístico. Bueno, entonces podemos dar a modo de conclusión que la personalidad es un sistema integral que está influenciada por múltiples factores y uno de estos, siendo uno de los principales, es la cultura, ya que por medio de esto, por medio de la cultura, nosotros podemos, bueno, adquirimos ciertos recursos, ciertos mecanismos y también adquirimos las creencias, nuestras líneas de pensamiento, también la forma en la que percibimos ciertas cosas, la vida y la significancia que le damos a estas cosas. Bueno, no siendo más, esperamos que les gustara explorar sobre la personalidad. Anteriormente quizás no han investigado sobre este tema y la relevancia que tiene la personalidad y en su relación con la parte sociocultural, quizá te animes a investigar un poco más sobre la personalidad o quizá de la psicología. No siendo más, eso ha sido todo. Gracias.